La clave de una negociación está en lo que acaba de decir Castro también. Sentarse, sobre todo con el grupo militar, porque al final del día lo que sostiene un régimen como el que está en Venezuela, aparte de la cuestión psíquica, el miedo, el terror, todas esas oscuridades, sin duda lo evidente es la fuerza militar. Que sea mucha o sea poca, es mucho más grande que la que tiene el ciudadano. Están allí porque, bueno, a la hora de cualquier cosa, ahí hay bayonetas, hay aviones, hay tanques. ¿Qué tal y si esos tanques no están tan al servicio? Si logras entonces, en realidad, tener un discurso que sea válido para ese sector. Y por cierto, no siempre verlo desde lo oscuro, desde lo malo, de cuánto hay para mí o cuánto no, sino tocar alguna fibra importante, interesante en ese sector que diga, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar. Ya está. Mi apoyo llegó hasta aquí, fui leal, como buen militar, como decíamos antes, ¿no? Y a partir de ahora no es que sea leal, sino que siento que el cambio es el otro. Pudiera ser una clave en todo este tema de la negociación, ¿no? Obviamente. Lo otro que hay que agregar allí es cuáles son las otras presiones que no están en el Acuerdo de Barbados, que no están en el Grupo de Noruega, pero que siente el régimen de Maduro, que son otras presiones internacionales, incluso de sus aliados históricamente políticos más cercanos, ¿no? Por el tema de esa migración tan grande que hay en Venezuela que afecta directamente, quiera uno o no, para muchos casos es para bien. En el caso de Colombia y Brasil, que son 4 dos millones. aliados y han recibido Sí. millones por un lado y cientos de miles del otro. Ahí está que 4 millones están en Colombia, entre paréntesis, de gente en un altísimo porcentaje muy trabajador y todo, pero para un país no es fácil agarrar de repente 4 millones de personas. Eso genera un caos dentro de un país que, por cierto, nuestros países no es que sean la mata de la organización y tengan los mejores servicios y haya estado pensado, ¿no? Entonces, ese es otro elemento incluso que uno pudiera no tomar en cuenta, pero que es muy importante para que tanta presión internacional venida de tantos factores distintos también pues hagan definitivamente una implosión en este sistema que pareciera ser muy monolítico, pero ya vimos que no es. Castro, y tú apuntaban, Castro lo hizo inicialmente. Iván Simonovich, el comisario Iván Simonovich, digamos, resumía esta situación diciendo así: hay que sentarse a negociar con el que tiene la pistola en la mano. La pistola en la mano la tienen los militares. Y uno escuchó, por ejemplo, en la campaña de Capriles, en el año 2012-2013, pronto voy a anunciar quién es mi ministro de la Defensa. Era una manera de decir a los militares: mira, tengo conmigo a alguien que tiene apelación ante ustedes, que tiene influencia ante ustedes. El señor del lápiz, Antonio Ecarri, dijo: si yo gano, dejo a Padrino de ministro de la Defensa. Una estupidez de tamaño indecible. Ahora bien, el discurso de María Corina, más allá de que vaya o no dirigido a los militares, el hecho de que en las primarias se hicieron unas elecciones sin militares y todo funcionó y la sociedad civil trabajó organizada. Y luego en el referéndum del Esequibo, la elección era con Plan República y ellos se dieron cuenta que no había 10 millones. ¿Eso puede influir? Puede influir, pero en mi opinión, para una transición o para cualquier tipo de operación masiva, por ejemplo, humanitaria, tú tienes que contar con los militares. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a establecer una cadena de distribución de productos de donde quiera que sea que vengan, de las Naciones Unidas, de Estados Unidos o de otros países, tú tienes que hacer eso. Luego, para mantener el orden del país, tú tienes que utilizar toda la instalación y la estructura. Es decir, el tema militar es un tema del cual tienes que considerarlo en todo, no solo en toda negociación, sino en cualquier ecuación de transición y de futuro para Venezuela, ¿no? Entonces, eso es un problema serio porque tú tienes allí, no todo el mundo, y hablando, ¿no? Como decía Jesús, no todo es oscuro, hay gente que tiene principios, etcétera, pero eso es un elemento importante. El otro elemento, Carlos, que que me parece clave para considerarlo es los temas prácticos, ¿no? Por ejemplo, en una posible transición, en una posible negociación en la cual tú puedes presuponer que esta gente tendría que irse de Venezuela o quedarse en Venezuela, pero en unas condiciones distintas, tú tienes que entonces comenzar a imaginar estos escenarios. O sea, ¿dónde ves tú a Maduro, por ejemplo, como expresidente? Tú lo ves en una finca en Barinas o en Margarita, tú lo ves en Cuba, tú lo ves en Turquía, como decía, o en Dubái, o en París, ¿no? Jesús dice que en París, yo no creo que se atrevan a tanto. Yo tampoco. Pero por otro lado... Pero sí lo veo en Turquía, sí lo veo en Dubái. Pero ¿cómo disfrutas la fortuna? Es decir, cómo las tarjetas de crédito, como con lo que sí le va a comprarse el reloj famoso o la cartera de cuero italiano,
¿A nombre de quién va a estar eso, no? Fíjate, Las si cuentas me- bancarias, si me, ¿cómo se...? si me apura cómo mucho, yo creo que esa es la clave de la negociación para la transición. O sea, déjame hacer, déjame disfrutar en esta otra mitad de mi vida, tranquilo y sin problema. A lo mejor me meto en política, a lo mejor no, pero déjame vivir mi O vida. sea, ellos no quieren tranquilamente. sobrevivir políticamente, ellos quieren sobrevivir personalmente, poder disfrutar del dinero que tienen y que no los persigan judicialmente. Mira, desde hace años ha habido un rumor, digamos, constante, por lo menos de parte de la familia de Cilia Flores, de que ellos quieren irse del país, ¿no? Ella. O sea, esta gente está agotada y no es difícil entender, ¿no? O sea, estos tipos están sometidos a una gran presión diaria para sobrevivir, ¿no? Tienen posibilidades de atentados, es decir,